Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la insulina y la salud deportiva. A ver, y no malentendamos con que vamos a enfocar las cosas hacia la insulina y su función en el deporte. Realmente eso nos tomaría bastante más tiempo y tampoco inclusive decir que va a ser insulina y salud, porque eso sería un tema como tal clínico, ¿ok? ¿Qué quiero decir con insulina y salud deportiva? Simplemente hablar de la importancia y la función primero que va a tener la insulina en nuestro cuerpo y cómo vamos a poder mejorar esa sensibilidad o resistencia para tal caso, dependiendo, dentro de cualquier persona, con ciertas estrategias prácticas, ¿ok? Pero primero, antes de llegar a eso, tenemos que entender realmente qué es la insulina. Quiero comenzar diciendo algo sobre la insulina y es que es una hormona llena, pero llenísima de malentendidos. ¿Qué pasa? Que la insulina muchos ya la hemos escuchado en el ámbito deportivo, en el ámbito de la salud, que la insulina es buena para esto, que la insulina es mala para esto. Siempre, como muchas veces les digo a mis alumnos, siempre le queremos dar a la insulina o una hormona en específico el papel del bueno o del malo, la buena o la mala. Vamos a entender mejor cómo funciona la insulina para irnos quitando de muchos mitos y poder entender cómo podemos mejorar nuestra relación con la insulina, ¿ok? Que al final la vamos a tener. Primero decir que la insulina es una hormona de 51 aminoácidos producida por el páncreas, ¿ok? Quedémonos con esto, que es una hormona producida por el páncreas. Principalmente o de forma específica, se produce en un cuerpo celular conocido como los islotes de Langerhans. Esto es hasta cierto punto relevante en este caso porque queremos hacer la distinción. En el páncreas no únicamente se va a producir la insulina, como muchas glándulas en el cuerpo productoras de hormonas no se encargan solamente de producir una cosa, pero sí tienen una parte específica de su tejido que se especializa en producir una hormona. En este caso hablaremos de las células alfa que producen glucagón. Esta es una hormona antagonista de la insulina, es decir, contraria hasta cierto punto, que va a ayudar a liberar glucosa en sangre, la famosísima azúcar, no le digan azúcar, es glucosa en sangre, ¿vale? O glucemia. Sobre todo en las temporadas de ayuno. Y no me refiero al ayuno de 8 horas, de 16 horas, al ayuno intermitente, no. Me refiero a, si nosotros no consumimos en 2 horas, es decir, pasamos 2 horas sin ingerir absolutamente ningún alimento con carga calórica, agua claramente que se puede, alimentos sin calorías también sin problema. Si no consumimos energía, bueno, nos comenzamos a agotar la energía libre que tenemos en nuestra sangre. Esa es la glucosa. El glucagón me sirve para poder regular esa glucosa en sangre. Ahora, ¿por qué te hablo del glucagón si este es un video sobre insulina? Bueno, pues porque justamente es el hermano, es el que va de la mano siempre con la insulina. La insulina se va a producir en el páncreas, decíamos, pero en este caso en las células beta de los islotes de Langerhans. La insulina va a permitir el uso y el almacenamiento de la glucosa. ¿De qué me sirve a mí tener la glucosa disponible en sangre si no puedo utilizarla correctamente o si no puedo almacenarla para cuando necesite yo que por medio del glucagón libere energía a mi sangre para poder vivir tan siquiera? Necesito yo la insulina. La insulina principalmente se va a producir entonces de manera postprandial, significa después de comer, después de consumir un alimento, principalmente los famosísimos carbohidratos, aunque ojo, principalmente los carbohidratos, pero no únicamente estos. Se produce un pico de insulina. ¿Por qué? Porque a la hora de comer se eleva la glucosa en nuestra sangre, bueno, hablar de comer y comenzar a absorberlo, se eleva la glucosa en nuestra sangre, no puede la glucosa en sangre permanecer elevada, la azúcar, repito, necesito que mi páncreas segregue insulina para que la insulina pueda ayudar a que esa glucosa que está en la sangre elevada se vaya a distintos tejidos de nuestro cuerpo, ya sea para su uso inmediato o para su almacenamiento para un uso posterior. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos o buscamos cuáles son las funciones que tiene la insulina, nos encontramos con estas 6 principales funciones. Estimula la síntesis de proteína. Ah, por eso muchos deportistas la utilizan y por eso se hacen estrategias perientrenamiento alrededor del entreno. Pues más o menos. Va a estimular la síntesis de glucógeno, un almacén de glucosa que veremos en breve. Inhibe la degradación de glucógeno. Impide, justamente para continuar el almacenamiento de que este se vaya degradando. En breve veremos eso. Va a inhibir el apetito. Cuando tenemos niveles altos de insulina, decíamos, porque acabas de comer, porque hay niveles altos de glucosa. En principio eso ayuda a la regulación del apetito. Va a inhibir la lipólisis, que ojo, lipólisis no necesariamente hay que entenderlo como te lo pongo aquí en pantalla entre comillas y entre paréntesis, como la pérdida de grasa. No es que la insulina impida la pérdida de grasa,
Si alguna vez has escuchado esto, pues es a lo que me refiero con que es una hormona llena de malentendidos y de una mala enseñanza también muchas veces. No es que impida la pérdida de grasa, pero claro que va a tener un efecto sobre esta. Va a promover la lipogénesis. ¿Esto qué es? La creación de nueva grasa. Esto igual, no hay que entenderlo como que la insulina es la única e indiscutible responsable de que el ser humano pueda ganar grasa. Bien, afecta el metabolismo de las grasas para poder perderlas y afecta el metabolismo para poder ganarlas, pero esto, ojo, no necesariamente es malo. Hay que entender las cosas en el cuerpo como lo que son simples funciones, funciones que se mejoran o empeoran de acuerdo a ciertos objetivos. Que sean buenas o que sean malas, pues mientras no lleguemos al estado de enfermedad, no necesariamente tenemos que hablar de eso. Fíjate con estas dos imágenes, quiero que quede muy claro. La glucosa, digo, perdón, el glucagón y la insulina son las dos hormonas segregadas por el páncreas encargadas de la regulación de glucosa en sangre, del azúcar en sangre, como a veces se maldice. Cuando nosotros tenemos niveles muy bajos de glucosa, ¿por qué? Porque no hemos comido en 2, 3, 4, 5, 8, 10, 24 horas y evidentemente tenemos que seguir vivos, tu cuerpo no te va a dejar morir, tu páncreas va a comenzar a producir glucagón, una hormona que le va a decir al hígado y a otros tejidos, aunque principalmente al hígado en estado de reposo, oye, esta persona no ha comido, los niveles de glucosa que tengo en sangre para poder funcionar se me están bajando. Y si se bajan demasiado, te sientes mal, te mareas, caes en coma y hasta te mueres. Bueno, pues tienes que comenzar a liberar tus almacenes de glucosa, el famosísimo glucógeno, un almacén de glucosa. Se liberan esos almacenes y se regula la cantidad de glucosa en sangre para que simplemente mantengamos, ojo, una función, una vida, una capacidad de vivir. Ahora, ¿qué pasa si tenemos niveles muy elevados de glucosa? ¿Y por qué van a estar los niveles elevados? Pues principalmente con el consumo en altas cantidades de carbohidratos, aunque también de otros nutrientes. Acabamos de comer, comimos muchísimo, los niveles de glucosa están elevadísimos. ¿Sabes qué? Si bien es cierto que no podemos tener la glucosa muy baja, tampoco la podemos tener muy alta. Es citotóxica. Significa que unos niveles de glucosa alta, hiperglicemia, son niveles tóxicos para tu cuerpo. Si los mantenemos allá arriba, también te vas a comenzar a sentir mal, te vas a marear, puedes caer en coma y te puedes llegar hasta a morir por estados hiperosmolares no cetónicos y otro tipo de, digamos, implicaciones de urgencias médicas. Como tienes niveles elevados de glucosa porque acabas de comer, o por otras razones que veremos en breve, tu páncreas ahora, por medio de las células beta que veíamos, va a producir no glucagón, insulina. ¿Para qué? Oye, mira, si yo tengo tanta glucosa en sangre, tengo tanta energía disponible en sangre, ¿por qué no produzco insulina? Y esa insulina me va a ayudar a poder introducirla a los diversos tejidos, al hígado, a la masa muscular y el más satanizado de todos, al tejido graso. Todo excedente energético que no tenga cabida en nuestro balance energético justamente y que no tenga lugar donde entrar en nuestras reservas de glucógeno, ya sea en el hígado o en los músculos o en otros lados, pues va a terminar almacenándose como grasa. Pero eso no es, ojo, quiero que quede muy claro, no es única y exclusivamente culpa de la insulina, como vamos a ver en breve. La insulina entonces la puedo utilizar cuando tengo niveles elevados de glucosa, como vemos en la imagen, para permitir que esa glucosa se almacene y se use de manera correcta en la masa muscular. Yo necesito una buena sensibilidad, ser sensible a los mensajes que me está dando la insulina en mi músculo para poder permitirme un buen movimiento muscular y por ende un buen entrenamiento, claro. También va a funcionar para permitir la entrada de esa glucosa al tejido graso y al hígado. De manera contraria, cuando yo quiero utilizar glucosa porque decíamos la tenemos baja, estamos haciendo ejercicio, tiene mucho tiempo que no comemos, bueno, pues al revés, ahora el glucagón es el que me va a permitir sacar de la grasa glucosa, sacar del hígado glucosa, sacar del músculo glucosa para poder mantener un correcto funcionamiento, aunque ojo, principalmente en el caso del glucagón y en reposo, es por parte del hígado de donde sacamos la glucosa para el día a día. Ahora fíjate en esto, el glucógeno, hay que aclarar qué es eso. El glucógeno, decíamos, es un almacén. Velo de esta manera así de simple. Es un almacén de glucosa. Es un almacén de glucosa porque tu cuerpo sabe que si los niveles de glucosa están demasiado bajos, en determinado momento te mueres y tu cuerpo no se quiere morir. Necesita almacenes encargados de tener glucosa lo más disponible posible para cuando no comas. Si tú decides no comer un día, 2 días, 3 días, 4 días, y ojo, hablamos de una persona que no tenga enfermedades,
Tú decides pasar una semana de ayuno, te vas a sentir mal, probablemente, te puedes llegar a enfermar o sufrir algún tipo de daño, tal vez, pero te garantizo que si eres una persona sana, no te vas a morir, ¿ok? No te vas a morir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se está encargando de mantener tus niveles de glucosa mínimos para la vida. Estos niveles de glucosa los mantiene gracias al glucógeno, el almacén de glucosa en sí. Estos almacenes, aunque están realmente repartidos en diversas partes del cuerpo, siempre hablamos de tres principales. En el hígado o glucógeno hepático, que si te das cuenta, es una cantidad pequeña, es una cantidad de en torno a 100 gramos. 100 gramos de carbohidratos equivaldría a unas 400 calorías para poder mantener una función constante de la vida. En tu cerebro también tenemos una cierta reserva de glucógeno, ¿ok? Aunque está en constante circulación por medio de la sangre. Te habrás dado cuenta que si pasas muchas horas sin comer y no estás acostumbrado o acostumbrada a esto, tenemos un estado de letargo, es decir, tenemos un estado de somnolencia. Te sientes cansado, no piensas bien, la obnubilación, como si tuvieras nubes en la cabeza que te nublan justamente el pensamiento. Pues es principalmente por eso, porque no estamos acostumbrados a periodos de ayuno y porque nuestro cuerpo, o en este caso nuestro cerebro, está batallando para poder funcionar con otras cosas o para poder mantener el suministro de glucosa, de energía para los pensamientos simplemente. También tenemos otro, el glucógeno muscular, el que almacenamos en nuestros músculos esqueléticos, los que se entrenan, el deltoides, el pectoral, el bíceps, el tríceps, todos los músculos, ¿vale? Sin embargo, hay que hacer una distinción. Los que más nos interesan son el hígado y el músculo. El hígado es el principal encargado, decíamos, para tu vida diaria. Si estás sentado, sentada estudiando 8, 10 horas o leyendo, trabajando 10 horas seguidas y no has comido, bueno, en principio no estás, si estás sentado en un escritorio, no estás haciendo una actividad física demandante, pero claro que estás haciendo una actividad mental demandante y simplemente estás viviendo. Es tu hígado el encargado en un inicio de permitirte tener un correcto suministro de glucosa. Oye, pero nada más son 100 gramos, 400 calorías y dijimos que podemos vivir hasta un par de semanas sin comer, sintiéndonos mal, claro, pero sin comer. Bueno, pues porque también vamos a tener la capacidad de sacar glucosa de otros tejidos, como el tejido graso, la famosa glucogénesis, la creación de nueva glucosa a partir de un sustrato, de una molécula diferente, en este caso de la grasa pudiera ser. Es un tema, ojo, aparte. Quiero enfocarme en la insulina y en la importancia que tiene para la vida. En el caso del músculo, entonces, si ya sabemos que el hígado me sirve para el reposo, para la salud general, el hígado me sirve para la salud de movimiento, para la salud de entrenamiento, de ejercicio, la salud que me permite mantener un buen movimiento físico, muscular, porque todos tus movimientos, todos, son gracias a tu músculo esquelético. Y si tu músculo esquelético, el músculo que vemos aquí, no tiene buenas reservas de glucógeno, cuando tú intentes entrenar, cuando intentes correr, subir escaleras rápido, levantar un peso elevado para ti, no vas a tener la capacidad o la mejor capacidad para suministrar de buena energía a ese músculo. Traducido, te vas a cansar. Si no tenemos una reserva de glucógeno óptima en el músculo, te vas a cansar. Te vas a cansar de una manera más fuerte de la que te cansarías normalmente si tuvieras buena cantidad de glucógeno. ¿Por qué hablamos tanto del glucógeno? Porque, repito, el glucógeno va súper de la mano con el tema de la insulina. No son conceptos separados. Ninguna hormona realmente es un concepto separado. Por eso no vale la pena y por eso hay tan malos entendidos cuando se intenta hablar de la insulina es para esto, la testosterona es para esto, el estrógeno es para esto. Sí, claro, tienen funciones específicas. Enumeramos algunas hace rato, pero no hay que entenderlos como un todo absoluto, no. Hay que entenderlos como su relación con todas las demás cosas que hay en el cuerpo y en la vida de la persona, porque al final hablamos de seres humanos. Vamos a ver consideraciones en la realidad. Decíamos hace un momento que sí, que la insulina tiene la capacidad de generar grasa, claro, que tiene la capacidad de impedir o dificultar más bien que se libere esa grasa para su utilización. Efectivamente, que ayuda a sintetizar proteínas, sí, que ayuda a sintetizar el glucógeno también, pero, digamos, aplicaciones a la realidad es que, o consideraciones más bien, la insulina de entrada únicamente la vamos a tener elevada después de las comidas. Oye, pero yo como cada 2 horas, entonces tengo la insulina súper elevada todo el tiempo, y si la insulina está elevada y la insulina evita que pierdas grasa, pues si una persona come muy seguido no va a perder grasa, ¿no? Pues no, no funciona así.
Por eso les comentaba, es súper llena de malentendidos. Va a quedar elevada por minutos, repito, en personas sanas. Hablar de enfermedades específicas que las mencionaremos muy por encimita en breve, ya es meternos en un mundo completamente diferente y requiere de muchísimo tiempo para poder tratar de dominarlo. La insulina no es necesaria para almacenar grasa. Una cosa es que tenga la capacidad de estimular el proceso de ganancia de grasa, pero tampoco es que una persona con deficiencia insulínica, como sería un diabético tipo 1, no pueda ganar grasa. Claro que puede. No es que la insulina sí o sí tenga que estar presente para ganar grasa, no. Puede estar presente y va a beneficiar un poco la ganancia de grasa bajo ese determinado escenario, pero no es la única responsable de que una persona gane grasa o que no pierda grasa para tal caso también. Los carbohidratos. Es importantísimo, claro, controlar la dieta en carbohidratos de una persona que tiene una enfermedad en torno a la insulina, pero los carbohidratos no son el enemigo. Los carbohidratos además no son el único macronutriente, no son el único nutrimento que estimula la secreción de insulina por parte del páncreas. También lo hacen, aunque en menor medida, las proteínas y las grasas. No se trata de eliminar un nutriente tampoco. No se trata de decir que los carbohidratos son el culpable de un aumento de peso o de una incapacidad para perder peso. Por lo menos, ojo, no por sí solos. Claro, si se comen en exceso, pues obvio, pero no por sí solos van a ser malos. Ahora, niveles altos de insulina, una persona que decíamos, ¿sabes qué? Un culturista, una chica que intenta ganar masa muscular, está comiendo cada hora y media, cada 2 horas, mantiene los niveles de insulina elevados constantemente a lo largo del día, a pesar de que esa elevación solamente es de minutos, como vemos aquí en el primer punto. Los niveles altos de insulina no están ligados a altos niveles de peso corporal per se, de por sí. O sea, no porque tengas niveles elevados de insulina, la persona va a ser obesa. Porque, repito, prácticamente todos los deportistas, todas las personas que consuman más de 4 o 5 comidas, que puede llegar hasta 7, 10 comidas al día, van a tener niveles constantes de insulina elevados y no por eso van a ganar peso. Oye, pero van a ser elevaciones muy pequeñas. Bueno, aun cuando una persona coma una sola vez al día, se coma 2, 3 hamburguesas, una sola vez al día, va a generar un pico de insulina, una elevación grandísima, y no por eso va a ganar grasa. Si la persona se come 3 hamburguesas al día, pero además corre 3 horas al día y lleva a cabo sus actividades diarias igualmente, seguramente no está alcanzando su requerimiento energético. No va a ganar peso de la nada. Este tema del balance energético es algo que igualmente tiene que estar ya hasta cierto punto entendido, y podríamos tocar de repente en otro video. Ahora, ¿por qué la insulina no te va a hacer engordar? Yo aquí te dejaba algunas referencias por si quieres checarlas, pero vamos a simplificarlo, a sobresimplificarlo, porque repito, comprender realmente la insulina pues nos tomaría bastante tiempo. Porque no es la única responsable de que engordes. Claro que te puede hacer engordar, claro que te puede hacer subir de peso, almacenar grasa, pero no es la única. Si tú estás consumiendo tus alimentos normal, eres un ser humano que come, y tu páncreas está segregando insulina, primero, lo que tu páncreas o lo que esa insulina va a querer hacer con la glucosa es llevarla a los músculos. Si estás haciendo ejercicio, si estás moviéndote simplemente, la va a llevar a los músculos para su uso instantáneo, si es que estás entrenando, para su almacenamiento en glucógeno, si es que te quieres recuperar después de un entrenamiento o simplemente después de un día agotador, o a tejidos fuera del músculo, que pueden ser muchos, y que únicamente si estamos en lo que conocemos como un superávit, si estás consumiendo más calorías de las que gastas, es decir, si tenemos más energía de la que necesitamos, estás comiendo más de lo que deberías, o si hay una cantidad, si lo único que tú comes en tu dieta son carbohidratos, bueno, ok, en esa situación, si se cumplen ambas cosas, si estás consumiendo un exceso de calorías y hay los carbohidratos disponibles en exceso para que la insulina los pueda almacenar como grasa, solamente en ese escenario se va a almacenar como grasa. ¿Qué pasa si estoy comiendo puro pan? Puro pan. 5 rebanadas de pan al día. Pues prácticamente puro carbohidrato. Pero si tengo un gasto energético diario de 3000 calorías, 5 rebanadas de pan no me dan ni 500. No va a producir el consumir puros carbohidratos en este escenario hipotético un almacenamiento de grasa, pero por ningún lado. Sí,
estimula y promueve ese almacenamiento solo cuando la persona está en un superávit, solo cuando la persona ya está de por sí en el único escenario del que se almacena grasa. Estás consumiendo más energía de la que estás gastando. Ese es el principal efecto que va a tener la insulina y el principal malentendido, por las que muchas veces, como hay con otras hormonas como el cortisol, me las malentienden creyendo que son las malas y no son malas, simplemente son hormonas que nos permiten funcionar. Ahora, vámonos a algo muy práctico. La sensibilidad y la resistencia a la insulina. Palabras que se escuchan mucho. Oye, es que hay que evitar la resistencia a la insulina. Hay que volvernos sensibles a la insulina. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué si veíamos que la insulina va a hacer que ganes grasa? Es lipogénica, es antilipolítica, evita o perjudica un poco, ya vimos, a que pierdas algo de grasa. ¿Por qué me quisiera volver sensible a ella? Si cuando, o porque quieres aumentar masa muscular y es buena la insulina para la síntesis proteica, por qué te quieres volver sensible? Volverte sensible significa que vas a utilizar muy poquita. Volverte resistente significa que va a haber mucha insulina. No es nada más, repito, buscar cuál es el bueno y el malo. Esos son malentendidos que muchas veces van a llevar a generarle un daño a la persona o generarse un daño a uno mismo. Veamos esto. Todo nutriente, aunque en diferente medida, incluyendo en este aspecto carbohidratos, proteínas y grasas, va a producir una elevación en los niveles de insulina. Este no es el problema. El problema no es que se eleven los niveles de insulina. ¿Por qué? Porque el problema viene cuando se elevan constantemente los niveles de insulina. Y ojo, hasta esta parte tampoco es el problema. ¿Qué significa que se eleven constantemente los niveles de insulina? Aunque sea un poco. Bueno, pues que comes, que voy a asumir que eres un ser humano y que a lo largo del día, en la semana, en los meses, en tu vida, pues vas a estar comiendo una o dos veces o más al día. Vas a comer, vas a producir un pico de insulina. Evidentemente hay que moderar el consumo, decíamos, por ejemplo, de carbohidratos, lo veremos ahorita en estrategias, pero comer no es el problema. Elevar constantemente la insulina no es el problema. ¿Cuál es el problema? Cuando se elevan los niveles constantemente, cuando comes, cuando vives, cuando una persona en el mundo moderno vive y come constantemente carbohidratos, come constantemente productos refinados y sí producen un pico mayor de insulina, pero además no existe un entorno favorable en el organismo. Es decir, cuando no hay una salud mínima, ahí es cuando se genera una resistencia a la insulina. Ahí es cuando se genera pues un problema ya directamente en la salud, que va a dificultar no solamente los procesos de mejora deportiva, de recomposición corporal, va a afectar la vida diaria. Ahora, fíjate en esta ruedita que te pongo aquí en la pantalla. ¿Qué pasa? Que la resistencia a la insulina no es el causante de muchas cosas. Son las demás cosas las que son causantes de la resistencia a la insulina. Por eso te comentaba que si quisiéramos entender la profundidad, ocuparíamos, créeme, muchísimas horas para tratar de escudriñar las cosas por encimita. Cosas como la obesidad, hablando de obesidad como una cantidad de tejido graso muy elevada. La hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el tabaquismo y el uso de otro tipo de drogas, incluyendo el alcohol, son las que propician la resistencia a la insulina. Ahora, aquí podemos ir descartando muchas cosas. A ver, ¿cómo ayudamos a una persona a que no tenga un nivel de obesidad? Bueno, pues con asesoría nutrimental y además con asesoría de entrenamiento. Ah, mira, ahí ya llevamos dos. Ahí ya llevamos dos de los círculos más importantes para evitar la resistencia a la insulina. Oye, además, si podemos no tener vicios, en este caso sobre todo el tabaquismo, aunque también el alcohol y otro tipo de drogas, claro que van a incluirse aquí, pues mejor. Oye, la hipertensión, aquí ya hablamos de dos cosas más específicas. A ver, la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo, como todo en la vida, claro que tiene una carga genética, pero afortunadamente para nosotros, para nuestra especie, no es tan elevada. No hay personas que por genética estén destinadas a ser obesos. Siempre les digo un ejemplo que a veces suena cruel, pero lamentablemente en la historia de la humanidad ya se ha vivido esa experiencia. No hay persona obesa o no hay persona simplemente que no podamos encerrar, matar de hambre y literalmente no se quede en los huesos. No hay persona que por genética sí o sí va a ser obeso. No.
Lamentablemente, si algo nos ha enseñado la historia, sobre todo en estos lamentables casos de tortura, pues es claro que se puede torturar a alguien hasta que no coma, hasta que se queden los huesos, hasta que no le quede grasa. No hay genéticas que indudablemente te hagan obeso. Hay factores que te hacen más propenso, más propenso. Pero no le echemos la culpa a la genética, a menos que hablemos de enfermedades genéticas, que es un mundo completamente diferente. Ahora, lo que sí, y este mundo es completamente diferente justamente, o no, bueno, no llegando a tal extremo, la hipertensión y la diabetes, si bien es cierto, también tiene mucho que ver con si la persona es obesa, tiene sobrepeso, hace ejercicio, tiene adicciones, aquí va a haber una mayor carga genética. Si venimos de una familia de hipertensos y de diabéticos, tenemos mucha más sensibilidad a poder desarrollar ese tipo de enfermedades o alteraciones. Pero igual, si la persona desde muy joven se cuida su peso, cuida su entrenamiento, su actividad física, su ojo, su salud mental, su gestión del estrés, todo esto se disminuye. Podemos ayudar a disminuir todo lo que me puede llegar a ser resistente a la insulina. ¿Por qué no quiero ser resistente a la insulina si decíamos que no era hablar de si las cosas son buenas o malas? Bueno, porque la resistencia a la insulina sí te va a perjudicar en tu vida diaria. Fíjate en esto, la resistencia a la insulina es un trastorno metabólico que impide la regulación de glucosa en sangre. De hecho, aquí te ponía dos determinantes, digamos, universales de lo que conocemos o lo que llamamos resistencia a la insulina, porque hay muchos tipos, pero tratar de conjuntarlos todos lo podemos ver en estos dos incisos. La resistencia a la insulina es específica de un sustrato, afecta principalmente a la glucosa en sangre y afecta predominantemente una vía metabólica intracelular, una vía energética, la conocida como no oxidativa o anaeróbica. Otras palabras, va a afectar tu disposición de glucosa y regulación de la misma en tu sangre, que ya dijimos que puede llevarte hasta la muerte, o por lo menos a un nivel de cansancio, somnolencia, y va a afectar principalmente esa regulación en actividades de muy alta intensidad. ¿Ok? Esas son las dos principales desventajas de la resistencia a la insulina. Es un trastorno en donde yo lo normal es que cuando yo como, cuando cualquier persona sana come, estos son los niveles de glucosa que hay en sangre, que deberían de permanecer en una persona sana entre 60 y 100 cuando no ha comido y no superior a 140 después de comer. Mira, aquí come, la persona come, ¿sabes qué? Este es el desayuno. La persona desayuna, la glucosa en sangre se eleva un poco, inmediatamente para evitar que la glucosa permanezca elevada, porque decíamos que eso también es malo, la insulina, gracias a que segregamos insulina, se genera un pico y me ayuda a qué? A disminuir la glucosa, a mantenerla la mayor parte del tiempo dentro del rango normal, dentro del rango más sano. Solamente se mantiene elevada brevemente y es gracias a la insulina. Gracias a la insulina podemos mantener niveles óptimos de glucosa, lo que se traduce en no tener glucosa muy baja ni muy alta, no tener sueño todo el tiempo, no tener hambre, no tener sed, no tener somnolencias, obnubilaciones, no tener cansancio extremo y no llegar hasta un coma o hasta la muerte. Gracias a la insulina. No quiero volverme resistente a la insulina. ¿Quiénes son las personas, para poner un ejemplo súper super rápido, que sí son resistentes a la insulina? Los diabéticos, pero ojo, no todos los diabéticos. En diabetes hay dos tipos principales, por lo menos. La diabetes mellitus tipo 1, que conocemos como insulino deficiente o insulino insuficiente, donde el problema es que el órgano de la persona, el páncreas, no produce, simplemente no produce insulina o no la produce en la cantidad suficiente. Y esta sí es genética. Es la que muchas veces la gente llama diabetes juvenil. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la persona tiene un problema en una edad temprana, normalmente en torno a los 20 años por muy tarde. ¿Por qué? Porque como ya es el problema suyo, si es un defecto orgánico, si es una enfermedad con la que prácticamente se nace, la persona no tiene realmente muchas opciones que hacer a nivel de cuidarse él o ella misma. En este caso, el tratamiento para la diabetes tipo 1 son las personas que se tienen que estar inyectando constantemente insulina, porque como ellos no son capaces de producir la suficiente, tienen que estársela inyectando. Ahora, fíjate en esto, como ellos tienen una incapacidad de producir insulina, tienen un estado conocido como hiperglucemia. Esa hiperglucemia es mucha glucosa en sangre, lo que significa, oye, avísale a la insulina que tengo que regular los niveles de glucosa para que los mande a mi hígado, al músculo. Oye, ¿qué crees? Esta persona no puede producir insulina o la produce en una cantidad súper baja. Tu músculo, tu hígado no almacena correctamente energía.
no eres capaz ni siquiera de mantener la glucosa que el hígado y el músculo tienen, almacenada, digo, en glucógeno. No va a ser la persona capaz de llevar a cabo buenos entrenamientos, ojo, buena tan siquiera vida después de 2, 3 horas sin comer, va a estar súper cansado, súper cansada, súper mareados. Simplemente es una calidad de vida mucho menor. Ahora, la diabetes tipo 2, esta es la conocida como insulino resistente. Por eso hablamos de evitar la resistencia a la insulina, porque genera diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2. Esta es una que, si bien hay personas, como decíamos, que si tu familia es de diabéticos, tienes más probabilidades de generarla. Hasta una persona que no tenga antecedentes de familia diabética puede llegar a desarrollarla. La insulinoresistencia es, en principio tenemos una persona sana, que en un momento su páncreas producía de forma correcta la insulina. El problema no es el páncreas, el problema no es que el páncreas no produzca la suficiente insulina. El problema es que el resto de tejidos, hígado, músculo, cerebro, muchos más, no están, digamos, acostumbrados, no están sensibilizados, es la palabra que se usa, a recibir esa insulina. No hay sensibilidad, es igual a hay resistencia a la insulina. Si yo estoy haciendo que mi hígado trabaje muchísimo, que mi páncreas trabaje muchísimo al producir esta insulina, y nada más no importa la cantidad tan elevada de insulina que haya, el problema no es que no haya insulina, el problema es que mi músculo no la recibe, la insulina con la glucosa. El problema es que mi hígado no la recibe, la insulina con la glucosa. El problema no es que no haya producción de insulina, es que nadie le hace caso. Es decir, se volvieron resistentes al mensaje que tenía que dar la insulina. ¿Cómo se le va a hacer para sensibilizar o evitar la resistencia a la insulina? Porque, ojo, sensibilizar es cuando hablamos de una persona que parte con un grado de obesidad, con un grado de sedentarismo, con una prediabetes o diabetes, con un grado de adicción al tabaco o a otras drogas, y ya tiene una resistencia mínima, pero la tiene. Ahí hablamos de sensibilizar. Si no, simplemente hablamos de evitar la resistencia. Quiero que veamos estos puntos prácticos. ¿Qué se puede hacer para evitar la resistencia a la insulina o mejorar la sensibilización? Son conceptos bastante homogéneos para por lo menos el nivel en el que estamos. La estimulación de la autofagia. Vamos a estimular que el cuerpo utilice sus propias reservas, sus propios cuerpos ya celulares. El famosísimo ayuno intermitente, claro que es una excelente opción. La autofagia celular fue galardonada con el premio Nobel por una razón, por este descubrimiento. Ahora, ojo, no significa que absolutamente todas las personas, y mucho menos un diabético que conozca, le voy a mandar un ayuno intermitente. No, cuando hablamos de personas enfermas, sobre todo con diabetes, sí tiene que haber una supervisión muy de preferencia por un profesional clínico, profesional de la medicina o la nutrición clínica. Ahora, asumiendo que esto no es posible, una persona de entrada, sin importar si es diabético o no, tiene que irse acostumbrando al ayuno. No se trata de qué protocolo es mejor, el de 8 horas de ayuno y 16 horas de sí comer, de desayuno, el de 12 horas de ayuno, 12 horas de sí comer. No se trata de eso. Se trata de cómo va reaccionando la persona. Si tú nunca has hecho un ayuno, si tú nunca has pasado más de 6 horas sin comer, te recomendaría que no lo hicieras de un día para otro. Oye, mira, el ayuno es súper bueno para la sensibilización a la insulina. Sí, no significa que el día de mañana no tienes que comer nada más porque viste esto. A ver, si tú sabes que nunca lo has hecho, o tenemos una persona que nunca lo ha hecho, sabes que nunca ha pasado más de 3 horas sin comer, bueno, pues vamos primero a pasar 3 horas sin comer. Luego vamos a pasar 4, luego 5, luego 6, luego 7, luego 8. Y si quieres en algún momento, si la persona se adapta bien, puede llegar a estar 1 o 2 días sin comer, pero tiene que llevar una adaptación y un seguimiento. No es, ojo, por lo menos como recomendación para evitar cualquier tipo de daño secundario. La cetosis también. La cetosis es una dieta que está prescrita muchas veces para diabéticos en el sentido de mantiene un consumo de carbohidratos bajo. Como vemos aquí en la imagen, una dieta baja en carbohidratos sí va a tener una reducción en los niveles de glucosa. La baja en carbohidratos es la de color rojo que vemos aquí, en comparación con una dieta alta en carbohidratos o una dieta normal, digamos, balanceada, como muchas veces decimos. La cetosis también va a ayudar a esto, pero me vuelvo y me repito a lo mismo. Si la persona nunca en su vida ha estado acostumbrada a un protocolo de cetosis, a una dieta muy baja en carbohidratos, no se trata de
a partir de mañana no comes carbohidratos, ¿no? Puede llegar a causar una descompensación y es generar más daño. Sí puedes entrar en cetosis, prácticamente todos pueden, pero lo mismo que con el ayuno. A ver, vamos a tomarnos 2, 3 semanas, no pido más, vamos a tomarnos 2, 3 semanas para irnos acostumbrando poco a poco a las cosas. Oye, ¿nunca en tu vida has estado sin carbohidratos? Bueno, no los cortes de un día para otro. Comienza a reducirlos poco a poco, día tras día, ve cómo te vas sintiendo. Si te sientes muy mal, acude a un profesional. Si te sientes bien, pues continúa con el protocolo. Pero hay que estar checando constantemente las cosas. El consumo óptimo de proteínas y carbohidratos. Consumo óptimo de proteínas porque muchas veces las dietas de las personas no tienen un buen consumo de proteínas. Y el de carbohidratos, no porque consuman pocos, porque los consumen demasiado. Los carbohidratos, claro que son buenos, no son el demonio, no, no lo son. Pero tampoco significa eso que vamos a estar comiendo una cantidad elevadísima de carbohidratos todo el tiempo. Sobre todo, ojo, hablando de mantener el balance calórico. Si tú comes las calorías, las mismas o menos calorías que gastas cada día, es decir, tu consumo energético, la gasolina que le pones a tu coche, a ti, es menor o igual a la cantidad de energía de gasolina que estás gastando, pues en ningún momento ese tanque de gasolina se va a desbordar. En ningún momento vas a tener por qué almacenar más de esa gasolina, más de esa grasa. Si le estás metiendo más combustible del que realmente estás utilizando, independientemente de si viene de los carbohidratos o las proteínas, vas a ganar grasa. Desventaja de si viene de los carbohidratos, pues sí vas a estar generando picos más altos de glucosa y no vas a estar volviéndote más sensible a la insulina, al contrario. Picos muy constantes y muy elevados de glucosa y de insulina te vuelven más resistente, porque tu cuerpo se acostumbra a muchísima insulina en circulación. Ahora, no se trata de nada más hacer una u otra, se trata de intentar hacerlas más, principalmente esta nutricional de un consumo óptimo y las dos que vienen, las más importantes que se han visto no solamente en la mejora de la salud, tan siquiera en la mejora incluso de las enfermedades como la diabetes y otros síndromes metabólicos. El entrenamiento de alta intensidad, y no necesariamente me refiero al HIIT, al entrenamiento por intervalos. Claro, es bueno, también entra dentro de los de alta intensidad. Alta intensidad es prácticamente cualquier cosa, cualquier movimiento o tipo de ejercicio específico que de manera constante no puedas aguantar más de 5 minutos. Ese es un ejercicio intenso. Correr a tu máxima velocidad, 10, 20 segundos, y ya no podemos, ya comenzamos a disminuir la velocidad. Ese es un ejercicio intenso. Correr 5 minutos, a partir de los 5 minutos a máxima velocidad, comenzamos a disminuir la intensidad porque ya nos cansamos. Eso es alta intensidad, los primeros 5 minutos. Y uno que viene muy de la mano con la mejora de la masa muscular. Por ejemplo, el entrenamiento de alta intensidad por excelencia, el levantamiento de pesas, o por lo menos el que muchas veces estamos más acostumbrados. El entrenamiento con pesas, el entrenamiento muscular, mejorar la masa muscular por medio de este entrenamiento de alta intensidad, significa que ya estoy cumpliendo con dos parámetros que aquí te pongo. Cuando tú mejoras tu cantidad y tu funcionalidad muscular, porque ya la estás usando, porque nos quitamos ese círculo que veíamos anteriormente del sedentarismo, pues ahora ya tenemos la capacidad de tener un músculo más grande, un músculo que va a recibir de manera más fácil y sencilla los mensajes que vienen de la insulina. Un músculo más grande y más fuerte es un músculo que puede almacenar más glucógeno, que tiene una mejor capacidad para gastar la glucosa que está circulando en su sangre, en su cuerpo, y además que va a tener un gasto metabólico que va a gastar más energía simplemente por existir. Te pongo aquí dos imágenes, un chico y una chica con un desarrollo muscular elevado, digo más el chico en este caso, eh, aunque estén durmiendo, están gastando más energía que una persona sin esa masa muscular en el mismo escenario, es decir, durmiendo. Claro que la masa muscular cuesta, al cuerpo le cuesta mantener la masa muscular, pero como se está haciendo un entrenamiento de alta intensidad y se está mejorando esta masa muscular, se incrementa la cantidad de calorías que gastamos, el músculo se sensibiliza, ayuda a que la insulina entre mejor a él, que se gaste mejor en los ejercicios, que el páncreas no tenga que producir tanta insulina para que este efecto se lleve a cabo y se mejora este famosísimo sensibilizar o evitar la resistencia a la insulina. Fíjate en algo, simplemente el mensaje que realmente se tiene que transmitir y dejarnos de los malentendidos de la insulina te hace engordar, la insulina te hace esto. No, la insulina es una hormona que necesitamos.
El exceso, claro que puede llevar a ciertos problemas. La resistencia, claro que puede llevar a ciertos problemas. Pero podemos simplemente simplificarlo. Con mantén la salud o mejora tu salud. Si hablamos de sensibilizarnos a la respuesta a la insulina, es porque ya tenemos una resistencia. Es decir, hablamos de mejorar nuestra salud normalmente porque ya tenemos una deficiencia. En cambio, si hablamos de evitar la resistencia porque eres una persona que hace ejercicio, que come sanamente y que tienes una buena gestión del estrés, no es como tal mejorar tu salud, es mantener tu salud. No es evitar la resistencia, digo, perdón, no es sensibilizarnos a la insulina, es evitar la resistencia a esta. ¿Cómo se hace? Con ejercicio, tanto cardiovascular, aunque como vimos, principalmente de alta intensidad. Si puede ser levantamiento de pesas o algún estímulo muscular más intenso para que éste crezca, mejor todavía. Y algo importantísimo que muchas veces no se menciona, la gestión del estrés, los trastornos anímicos, emocionales, también tienen mucho que ver. El por qué se desarrolla la resistencia a la insulina no es una cosa de ponerte una lista, no, pero sí lo podemos aplicar, en este caso con cuestiones prácticas, como vemos aquí en la imagen, mejorar tu masa muscular, entrenar a alta intensidad, consumir de una manera correcta proteínas y carbohidratos, son cosas que sí se pueden hacer de manera sencilla para mantener un estado de salud óptimo para las posibilidades y genética de cada persona. ¿Okay? No es la cura, repito, para poder hablar realmente a fondo nos tomaríamos horas, pero espero que esta información les sea de muchísima ayuda, por lo menos para poder entender muy por encima los conceptos de sensibilidad y resistencia a la insulina, ¿vale? Entonces, sin nada más que decirles, chicos, chicas, es un placer para mí siempre estar aquí apoyando con este tipo de material. Espero verlos constantemente, ¿vale? Un saludo y cuídense muchísimo.